Juan está bien claro en quién Él es y cuál es su función. Y cuando una persona sabe eso, no anda perdiendo el tiempo. ¿Has conocido gente que se levantan un día y son una cosa y hacen una cosa y otro día quieren ser otra cosa? ¿Cuánta gente viene con uno para pedir un consejo acerca de una profesión, de un negocio, y hoy quieren vender una cosa y mañana van a vender bolsas y este día van a vender zapatos y otro día van a vender cacahuates y de pronto dicen, no, mira, una salsita por acá, la mejor del mundo, y andan buscando, a todo le tiran y a nada le pegan? Y es una pérdida de tiempo en gran medida. Muchos comienzan negocios que fracasan porque no tienen una visión clara de lo que ellos son, sus dones, sus talentos, sus capacidades, qué es lo que pueden hacer. Vivimos en días, hermano, de una gran confusión de identidad, de quién somos. Hay quienes se esmeran artificiosamente en encontrarse a sí mismos. ¿Has oído esa expresión? Es que no estoy haciendo ahorita nada y estoy vagando por el mundo porque quiero encontrarme a mí mismo. Pero si dejas que Cristo te encuentre, hermano, Él puede definir cuál es tu identidad. Hay quienes se aferran a una cierta moda o tendencia o época o filosofía. De ahí se aferran y dicen, esto es lo que yo voy a hacer, por falta de una mejor identidad. Hoy vivimos tristemente en la identidad de género. Y hoy un hombre no sabe si es hombre o es mujer. Y peor tantito que están ahora enseñando así a las nuevas generaciones. Quizás la identidad de género no te afecte mucho a ti, que ya eres adulto y lo tienes muy en claro, pero cuando los niños nacen y hoy las leyes dicen no hay que decir si es niño o niña, ellos que definan ya que tengan edad. Y hay un caso en que un niño a los 4 años decidió que no quería ser niño y en la madura edad de 4 años él decidió que quería ser niña, por supuesto bajo la influencia de aquellos a su alrededor, incluyendo sus padres. Dicen, bueno, entonces ahora sí le podemos poner un nombre de niña y comprarle ropa de niña. Qué terrible, hermano, para las siguientes generaciones. Un animal no tiene una crisis de género. El perro sabe cuál es el perro y cuál es la hembra. El caballo de la yegua no tiene ninguna confusión. Hasta un mosquito, hermano, tiene bien claro cuál es el macho y cuál es la hembra. Y en el género humano hay una crisis de identidad. Y hay un engaño de Satanás y hay un engaño de gente en este mundo que quiere hacer de todo ello una industria, porque se consumen atuendos y se consumen fármacos y se consumen operaciones y hay toda una industria. Y qué lamentable que algún día esta gente se va a dar cuenta, fuimos engañados. Y qué manera tan simplona de ser engañado, de que tú mismo no puedas identificar lo que eres en este tipo de cosas. Mucha gente ha perdido su identidad real, la identidad dada por Dios, la identidad espiritual. Viven en un estado de confusión, no entendiendo su procedencia, no conociendo el propósito, ni su destino, ni el camino que les ha de llevar al destino que Dios quiere que alcancemos. Como se encontraba el pueblo de Dios en tiempos de Elías, claudicando o vacilando entre dos opiniones, así encontramos hoy en día al género humano. Si es posible, hermano, conocer tu identidad real para que sepas cuál es tu función. Mira, una persona que define, yo voy a ser ingeniero y voy a dedicar a la ingeniería, no anda vacilando haciendo textiles, por ejemplo. Hay gente que se dedica a, como le decía, a vender una cosa y otra, y nada malo con las ventas, pero buscan aferrarse a una identidad. Y hermano, mira, hay quienes se dedican a vender cacahuates, no que eso sea malo, pero ¿qué tal que Dios quiere hacer una gran obra contigo y terminas tu vida solamente vendiendo cacahuates y perdiendo el propósito real que Dios tenía para tu vida? Moisés salió de Egipto y se fue a cuidar ovejas con su suegro. Y él quería ser dejado solo a cuidar ovejas. Pero qué gran propósito tenía Dios para él. Y una vez entendiendo él su propósito, no echó marcha atrás. Y muchos ejemplos tales hay en la Biblia. Oye, hermano, yo quiero preguntarte, ¿quién eres tú? ¿Y cuál es tu misión?
Juan lo tenía bastante claro. Pablo también sabía quién era él. Aun cuando no había sido alcanzado por Cristo, él tenía una visión, un enfoque de perseguir cristianos cuando era Saulo de Tarso, y a eso se dedicaba y no variaba de ese propósito. Cuando Cristo vino a su vida, le afinó la visión, y Pablo nunca se apartó de esa visión, de ese propósito, de esa nueva identidad, y corrió con el mismo celo y denuedo con el que antes perseguía a los cristianos, ahora justamente en lo opuesto, la extensión del evangelio, aquello que él antes perseguía. Cristo nunca tuvo una crisis de identidad. Él se define una y otra vez quién es él. Él dijo: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vida, la vid verdadera, yo soy antes que Abraham, yo soy el buen pastor, yo soy el alfa y la omega, el camino, la verdad y la vida, yo soy el que vivo, yo y el Padre uno somos. En ninguna parte encuentras que Cristo haya tenido una crisis de identidad. ¿Y sabes qué? Por eso es que a la edad de 33 años consumó el propósito para el cual él vino a este mundo. Cuando a Saulo de Tarso le preguntaron, que perseguía a los cristianos, Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y dándose cuenta Saulo de Tarso que Jesucristo es el Dios quien él buscaba servir, inmediatamente le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, es a ti a quien yo sirvo, es a ti a quien yo busco, y es de ti de donde yo quiero obtener un propósito, una misión. Dime cuál es mi misión. El Señor se lo dijo, y Pablo no se apartó de esa misión. Abraham claramente parecía no tener de principio un propósito cuando el Señor lo encontró y le dijo su propósito en Génesis capítulo 17 y el versículo 1. Génesis 17:1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Date cuenta cómo Dios se presenta ante nosotros para luego definir lo que nosotros somos delante de Él y lo que Él quiere que hagamos. Dice el Señor: pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. ¿Te das cuenta cómo paso a paso el Señor le está definiendo a Abraham su identidad, su misión, su propósito? Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham. Tú ves a alguno de estos patriarcas decir: Señor, ¿no me puedes llamar a mí mejor Josué? No, es lo que Dios les da. Porque en el propósito de Dios está la posición y el más grande propósito que nosotros podemos alcanzar en nuestra vida. No solamente serás padre, sino padre de multitudes, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Abraham pudo haber hecho su propio propósito como tantos otros y no haber logrado la gran bendición que Dios tenía para ellos. Y sabes que así como Dios tiene un propósito para todos aquellos hombres y mujeres del pasado, también lo tiene para ti. Pero mayormente, hermano, vivimos claudicando, vacilando entre diversas opiniones, pensando yo qué es lo que yo quiero ser y hacer con mi vida. Hasta nuestros padres a veces nos dicen: bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Tú qué quieres ser? Nos preguntaban, pastor, allá estábamos en Israel y la pregunta llegó a surgir. Había hermanos que decían: yo ya no me quiero regresar a México. Y me preguntaron a mí: ¿tú te quieres regresar a México? Le dije: yo quiero estar donde Dios me quiere. Claro que es hermoso estar allá, pero entiendo que mi lugar está en Cuernavaca. El pastor dijo: en Irapuato, y de Irapuato para el mundo. Es cuando uno entiende el propósito de Dios. Aquí nos puso Dios y aquí es donde debemos estar. Si Él decide llevarnos a otro lugar, es su prerrogativa, pero en el momento, esta es la identidad, esta es la misión y la función que Él nos ha dado. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Cuán bendecida ha sido esta nación y los herederos de Abraham hasta hoy en día. Dime, ¿qué podía haber hecho Abraham para lograr siquiera una fracción mínima de toda la bendición que Dios tenía para él?
Y es exactamente lo mismo contigo y conmigo, encontrar nuestra identidad en Dios. He estado hablando con nuestra iglesia acerca de la importancia de conocer a tu Dios. ¿Sabes que Él te conoce a ti? Él te conoce a ti mejor que lo que tú te conoces a ti mismo, mejor que lo que tu madre te conoce, porque Él te conoció antes de formarte en el vientre de tu madre. Y antes de que ella supiera que había un bebé desarrollándose en su vientre, Él ya sabía que estabas ahí. Antes de que, si, como ahora ven el ultrasonido y supieran que es niño o niña, Dios ya sabía lo que tú eras y te conoció y tuvo un propósito para ti. ¿Conoces tú el propósito de Dios para tu vida? Es lo más maravilloso que puede haber en la vida de un hombre, de un ser humano, el conocer el propósito de Dios para su vida. No hay nada, cuando tú conoces ese propósito y lo asimilas y lo aceptas, sabiendo que nada ni nadie puede tener un mejor plan para ti que el plan de Dios, que no hay nada que no estés dispuesto a dejar atrás, sea carrera, sea dinero, sea posesiones, sea negocio, como muchos lo han hecho, porque sabes que lo mejor es aquello que Dios tiene para ti. En la palabra de Dios encuentras tal identidad. Moisés no quería el plan de Dios para su vida y peleó con él, pero ¿sabes qué es lo importante de Moisés? Que últimamente se rindió. Y hay gente que pasa el resto de su vida luchando en contra del plan de Dios para sí mismos. Hay de aquellos padres que son estorbo y obstáculo del plan de Dios para sus hijos. Dios llama a sus hijos y van a conferencias, como ahorita es tiempo de conferencias y de campamentos, y en cosa de días de conferencias y campamentos, los muchachos toman decisiones para el resto de su vida, para llegar a casa, y su papá y su mamá le dicen: no, ni creas que vas a hacer eso. Yo te tuve a ti y te estoy creando para que tengas tal carrera, tal profesión, porque en el ministerio, en el servicio de Dios te vas a morir de hambre. ¿A quién conoces que en el servicio de Dios se haya muerto de hambre? Los pastores nos morimos de diabetes o de presión alta o de cualquier otra cosa que nada tiene que ver con hambre, tiene que ver con exceso de comida. Amén. Amén. Y aquí estamos para dar testimonio de ello. Los pastores dijeron: amén. Amén. Sí. Sobre todo cuando vas a Israel es comer, comer, comer y comer. Si tuvieras la opción, hermano, de que alguien te revelara la respuesta a la pregunta: ¿quién soy yo? ¿Y cuál es tu misión? ¿Querrías saberlo? Hay algunos que dicen: bueno, mira, yo vi a algunos que fueron llamados y Dios les habló y tocó su corazón, y menos mal que yo no soy llamado, así que yo puedo ir a hacer ¿qué cosa? Lo que yo quiera. ¿Sabes qué, hermano? No hagas nada para lo cual Dios no te haya llamado. Si Dios te llama a ser vendedor de cacahuates, pues entonces ve y sé el mejor vendedor de cacahuates. Pero porque es la voluntad de Dios. Pero probablemente Dios tiene cosas más grandes para ti. Busca el propósito de Dios. Tu verdadera identidad, conforme a la visión de Dios, la vas a encontrar en la palabra de Dios. ¿Quieres conocer tu identidad? Necesitas conocer a tu Dios. Necesitas conocer su plan, su propósito. Necesitas conocer a aquel que te conoció antes de formarte en el vientre de tu madre. Entre las cubiertas de este libro, si moras en ellas, Dios te va a hablar. El testimonio que yo daba, pastor lo oyó, acerca de este viaje que acabamos de hacer, porque está muy fresco. Uno de los muchachos dijo: el viaje apenas comienza, justo cuando terminamos. Dice: el viaje apenas comienza. ¿Puedes entender por qué lo dijo? Cuando ya regresamos, porque nos dio tanto el Señor que nos sentimos, yo me siento como cuando vas a una conferencia donde hay muchísima predicación y tomaste notas y luego tienes mucho que digerir, o por decirlo así, rumiar en los días siguientes y deshebrar todo lo que Dios nos ha dado. Por eso es que el viaje apenas comienza cuando hemos regresado. Y yo decía: las piedras nos hablaron. Y alguien podría decir: ¿qué estuvo fumando este pastor que hasta las piedras le hablaban? No, así como cuando tú vas a cierto tipo de topografía y das un grito y escuchas tu eco, la escritura
cuando la proyectas en esas piedras, las piedras te hablan de regreso con el testimonio de lo allí ocurrido en siglos y épocas pasadas. Y hay mucho, hermano, que estar digiriendo y teniendo discernimiento acerca de lo que Dios quiere que hagamos. Es impactante para mí lo frágil que es nuestra fe y cómo es crucial que nosotros cuidemos esa fe que Dios nos ha dado, hermano. Cuando venimos en una tierra, estuvimos en una tierra donde, a pesar de todas esas evidencias que tanto nos hablaron a nosotros, hay gente que vive mayormente entre dos polos opuestos. Por un lado, ves la gran religiosidad, musulmanes y judíos, y muy apegados a la norma. Tan así que cuando estuvimos en la explanada del templo y había hombres o mujeres que tenían descubierto, vamos a decir, levemente aún abajo de la rodilla, la gente ahí decía, no es digno de entrar en nuestro lugar sagrado. Y sea hombre o mujer, le pusieron una falda hasta los pies. Ayer estaba ahí el hermano Sergio, dio testimonio, le dije, ay hermano, qué lindo te veías con esa falda que te pusieron los musulmanes. Pero bueno, la verdad es que con todo y eso se veía bastante modesto. Amén. Y no había crisis de identidad de género en él. Pero como una persona que no conoce al Dios vivo y verdadero, al Dios de la Biblia, tiene más apego y celo por un Dios que no es, que nosotros que decimos conocer al Dios vivo y verdadero de la Biblia. ¿Sabes lo que hacemos? Luchamos en contra de los predicadores y de los pastores que nos predican esa separación. Y tristemente, los que luchan en contra de los predicadores para bajar los estándares, lamento decir, están teniendo demasiado éxito. Porque nuevas generaciones de pastores están bajando los estándares y dicen, yo ya no voy a predicar acerca de separación del mundo para tener una multitud más grande. Gloria a Dios por un pastor joven como el que tienen en esta iglesia que se para firme en predicarle buenos estándares de separación del mundo y de santidad. No luches en contra de tu pastor, apóyalo, porque llegará el día en que habrá más y más iglesias que no practican santidad ni separación, y habrá hambre de las iglesias que en otro tiempo predicaban esos estándares. Para los musulmanes o para los religiosos judíos, nosotros podíamos aparecer como gente liberal, como gente incrédula, porque ellos en apariencia mantenían unos estándares de separación más altos que algunos cristianos. Ese es un polo que vimos allá. El otro es el del ateísmo, el del agnosticismo, el de la amplia incredulidad. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que Dios nos hable tanto a los que venimos de lejos en cuestión de un par de semanas? Me daría miedo mudarme a vivir allá y que me acostumbrara yo a ver tanta bendición y dejar de ser impactado, como muchos que viven allá ya no son impactados por los testimonios que Dios ha dejado de que la palabra de Dios es veraz. ¿Vives en tu Biblia, hermano? ¿Vives buscando tu propósito? No vas a poder servir con gozo si no conoces a quién sirves, si no conoces cuál es el propósito y la identidad que Él tiene para ti. Él es el que te limpia. En este libro te enseña el camino de salvación, te protege de la tentación. Este libro convierte y transforma el alma, te da sabiduría y da gozo al corazón. En este libro vas a hallar la mente de Dios, sus pensamientos, la respuesta fundamental a todos nuestros problemas. Allí la vas a encontrar. ¿Por qué alguien no querría vivir en la palabra de Dios? Cuando ahí encontramos visión, propósito. Cantamos un himno bien bonito, ¿lo conoce? Todas las promesas del Señor Jesús. Oh, qué hermoso es ese himno. Esas promesas están en el libro y esas son las que te dan ánimo y fortaleza y propósito y visión para andar en el camino. Y sin embargo, hacemos tanto como podemos por apartarnos de Dios y las cosas de Dios. Hay toda una agenda mundanal y aún satánica para apartarnos de los caminos de Dios. ¿Cómo te explicas tú, hermano, que teniendo tanta bendición, tantas promesas, tantos buenos propósitos en las páginas de este libro, batallemos tanto por buscar estas bendiciones y estos propósitos de Dios? Satanás quiere mentirnos y desviarnos
de la mente y los caminos de Dios, que le demos la espalda a Él, que le seamos infieles y desleales, que lo olvidemos, que tú hagas tu propia agenda de vida y tu propio plan y tu propio propósito. Y por eso tanta gente anda bien perdida, no logrando el propósito para el cual ellos vinieron a este mundo. Y creo que no va a haber nada más triste, hermano, cuando un día encaremos al Señor y nos pregunte, ¿por qué no hiciste lo que debías? Tú que vienes a la iglesia no vas a poder decir, Señor, yo no sabía lo que tenía que hacer, porque se te ha predicado el consejo completo de la palabra de Dios. Pero ¿sabes por qué no lo hacemos? Porque estamos acostumbrados a no prestar atención, a no preocuparnos por conocerlo más. Qué bendición es tener la verdad y la seguridad de que sí somos guiados por Dios, que Él nos guarda, que Él nos protege, que Él nos da su sabiduría, que Él nos da su Santo Espíritu. Cuando somos guiados por Él, no podemos errar. Mira, hermano, solamente hay una especie de la creación de Dios que puede negarse y rechazar la voluntad de Dios, y esa especie es la raza humana. ¿Has visto el águila? Cómo emprende vuelo majestuoso conforme al plan de Dios, y cada uno de los seres de la creación, sea una abejita, una hormiguita, etcétera, cada uno, el sol, la luna, las estrellas, la misma tierra, todo haciendo el propósito conforme al plan de Dios. Todo lo demás que Dios ha creado parece no tener ningún conflicto de identidad, excepto el ser humano. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, podemos ser tan precisos como el águila en su vuelo. Y la has visto como desde lo alto mira un pez en el agua y cómo se aproxima en pleno vuelo y hace la pesca y sigue y lleva su alimento a la perfección. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hermano, podemos hacer la voluntad de Dios sin cometer errores. Y dije, si es que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. El conocimiento de quién eres lo vas a encontrar en este libro. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes o vacilantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Te das cuenta de la importancia, el fundamento de que si hemos de servir con gozo? Primero tenemos que entender quién soy yo, quién es el Dios a que sirvo, cuál es la identidad que Él me ha dado, cuál es el propósito, qué clase de miembro del cuerpo de Cristo me ha hecho a Él, para yo entender cuál es mi función. Las instrucciones de cómo encontrar y cumplir la misión que Dios tiene para ti está también en este libro. Mira conmigo Salmo 16. ¿Está conmigo? ¿No se ha dormido? Salmo 16. Sígame con su vista, lo voy a leer todo, no es un salmo muy largo, son 11 versículos. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Qué importante es que tu alma, tu ser, se identifique con aquel que nos dirige. Todo lo que tú hagas en tu vida, hermano, va íntimamente ligado de cómo es tu concepto de Dios y tu relación con Dios. Y aquí el salmista, David, entiende que es de Dios, que no hay nada en mi vida fuera de Él, fuera del propósito que Él ha dictado para mí. Versículo 3. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. ¿Sabes quién puede ser ese otro Dios? Tú mismo, yo mismo. Podemos ser ególatras o idólatras. Y ahí es donde se multiplican los dolores. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el propósito para el cual fuimos creados. No ofreceré yo sus libaciones o sacrificios de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres, dice el salmista. Jehová es la porción de mi herencia. Lo que yo quiero, lo que yo hago, aquello en lo que mi vida consiste, todo lo que es importante para mí está en el Señor. Y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas
me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. ¿Te das cuenta que para David no hay nada que él quiera o tenga que hacer fuera del plan de Dios, del propósito y la voluntad de Dios? Y tú también, mi hermano, en este libro vas a encontrar tu misión, tu propósito. Nos muestra su amplia voluntad y su misión para cada uno de los hombres. El libro de Eclesiastés termina con estas palabras, diciendo el predicador: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Sabes qué son estas dos cosas? Estas dos cosas son el todo del hombre. Teme a Dios, guarda sus mandamientos. Vimos judíos ortodoxos en un lugar y en otro, y seguramente tú los has visto en imágenes hacer esto cuando están orando. Los has visto ante el muro de los lamentos. Entramos a la tumba de David y había uno que estaba haciendo eso también. Una vez yo pregunté a un predicador: ¿por qué hacen eso? Y ellos dicen: para no dormirse mientras están memorizando y orando. Puede parecer un poco ridículo al observador casual, pero ellos lo hacen. ¿Sabes qué? Lo más importante en mi vida es mi Dios. Mi vida, todo lo que hago, quiero que dependa de Él y que no me haya dormido. ¿Cómo nos pasa a nosotros cuando estamos leyendo la Biblia? Cuando venimos a oír predicación, cuando estamos orando. ¿Te has quedado dormido en alguna de esas tres ocasiones? ¿O en las tres de ellas? Y el judío dice: yo no lo voy a hacer y voy a tener este movimiento para que de alguna manera apago toda otra distracción, y solamente en mi mente con este movimiento hay una cosa: la palabra de Dios, el propósito de Dios. Eso es lo que David estaba haciendo aquí, buscando la misión de Dios. No hay mayor conocimiento que saber la misión o la voluntad de Dios para tu vida, para la cual Él te ha creado. No hay mayor realización de un hombre que poder terminar la vida y decir como Pablo: he acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo lo dijo eso, y Pablo dijo esto: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Cuando tú mueras, hermano, estés en tu lecho de muerte, ¿con qué testimonio te quieres ir? Jesús dijo: acabé la obra que me diste que hiciese, he terminado, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y hermano, es en este libro que vas a encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Específicamente para ti, sí lo vas a encontrar. Pero sabes una cosa, hermano, probablemente Dios no te vaya a revelar la voluntad que es personal, específica, hecha a tu medida, si no estás siguiendo la voluntad general de Dios. ¿Cuál es la voluntad general? Andar en sus caminos, andar en sus mandatos, andar en sus estatutos. Por ejemplo, vivir en separación es uno de sus propósitos. El vivir en santidad es otro de sus propósitos. Y eso es para todos. El traer los diezmos y ofrendas al alfolí para que haya alimento en su casa es uno de sus propósitos. Para todos. El que nosotros cumplamos la gran comisión y llevemos el evangelio desde nuestro lugar local hasta lo último de la tierra es uno de los propósitos para todos. Si no estamos haciendo los ABC básicos de la voluntad de Dios, ¿por qué Dios se tomaría la molestia en mostrarte específicamente lo que Él tiene para ti? Si no haces lo ABC, no vas a hacer lo más específico para ti. Pero si tú quieres encontrar la voluntad de Dios específicamente para ti, Él te la va a mostrar. No puedo dar testimonio por todos los pastores aquí, pero te puedo decir en el caso mío, cuando Dios habló a mi vida, ni siquiera yo sabía, siendo nuevo en el evangelio, que era el ser llamado por Dios. Simplemente yo oí un predicador y la pregunta que hizo después de predicar, dijo esta pregunta a la congregación: ¿quién sino los que estamos aquí vamos a hacer la obra de Dios? ¿Quién sino los que estamos aquí vamos a servirle y servirle con gozo? Podríamos decir hoy. Y para mí esa pregunta tocó mi corazón y tuvo sentido. Y yo dije: bueno, Señor, yo estoy aquí en medio de muchos pastores. Yo no era pastor,
Yo era un muchacho, no en bono en el marco de estos siervos de Dios, pero tengo una vida y mi vida te doy. No sé qué puedas hacer con esta vida. Tal vez no mucho como estos grandes siervos. Nunca en mi vida pensé ser pastor. Yo tenía una carrera, yo tenía un negocio, pero le di mi vida al Señor. Y mira, de ahí en adelante Dios ha ido poniendo los pasos y las piezas en mi vida que yo debo tomar. Me llevó de esa decisión a comenzar a prepararme para el ministerio en un instituto. Y llegando ahí, empecé a enseñar escuela dominical a niños de primero y segundo grado. Yo tenía 3 hijos, de los 5 que tengo ahora. Y empecé a enseñar clases de escuela dominical a niños de primero y segundo grado. No es tanto lo que yo enseñé como lo que yo aprendí enseñando a esos niños. Y cómo Dios estaba preparándome a mí para lo que Él quería hacer de mí. Cómo se aprende trabajando con niños. Pero luego de niños llegué a trabajar con adultos. Y luego también trabajé en rutas y trabajé en diversas áreas. Y yo notaba que Dios no me avisaba con mucha anticipación lo que Él tenía para mí. El trabajar en una ruta y luego el ser capitán o encargado de una ruta. Yo no quería dejar mi ruta cuando yo era un obrero, porque aunque no tenía el título de capitán, había un grupito de gente que para ellos yo hacía la función de capitán y me ofrecieron irme a otra ruta. Y yo dije, no me puedo ir para allá, aunque sea una promoción con título y con una ruta para mí solo, pero ¿quién se va a hacer cargo de esta gente? Luego me dijeron, bueno, ya te pidieron una vez, si te piden 2 veces y dices que no, no te van a volver a pedir. Entonces me pidieron la segunda vez y dije, bueno, voy a ir a ver allá. Y Dios confirmó que era su voluntad de que nos fuéramos para allá. ¿Sabes cómo lo confirmó? Mi esposa y yo fuimos a visitar aquella ruta y no íbamos a ganar almas. Fue al final del día, de donde yo estaba trabajando, y dije, al final del día vamos a conocer allá, nada más para ver y reconocer el área. Y comenzaba a llover además al final del día. Y cuando ya nos íbamos, porque comenzaba a llover, íbamos hacia el carro y 2 personas que nos cruzamos en el camino, unos pasos después de cruzarnos, se detienen y nos hablan y dicen, oigan, ¿ustedes son hermanos? Y yo casi le digo, no, somos esposos. ¿Verdad? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Y sabes qué querían ellos? Que les testificáramos. ¿Cuándo te pasa que tú vas por la calle y alguien te ve y tiene la impresión de que tú eres cristiano y quiere que les testifiques? Me ha pasado un par de veces, pero no es el pan de cada día. Para mí eso fue confirmación que Dios me creía ya, porque eso no pasa. Y luego me ofrecieron darme un cargo de otras rutas y luego ser un asistente. Y cuando yo fui pastor asistente, yo dije, Señor, ya llegué yo a la meta de lo que tú tienes para mí. Pero Señor, todavía no había terminado. Y me trajo a Cuernavaca. No es algo que yo haya buscado. Pero ¿sabes cómo vas a encontrar la voluntad de Dios? Cuando estás activo sirviéndole y muestras que estás dispuesto a hacer lo que Él quiera de ti y no te niegas, no te resistes. Cuando empezaban a llegar las llamadas de Cuernavaca, me decían, ¿no te han llegado llamadas de Cuernavaca? Y yo pensaba, como en otras iglesias me llamaban para pedirme información de las rutas. Le dije, no me han llamado, pero pues que llamen. No me esperaba yo para qué. Y cuando me dijeron de qué se iba a tratar, en mi mente yo dije, que no me llamen, no estoy interesado en pastorear. Pero me callé la boca y dije, Señor, no es lo que yo esté interesado en hacer, no es lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieres. Y ya tenemos 13 años sirviendo al Señor en ese propósito. Cuando Él me trajo a Cuernavaca, yo le dije a la iglesia, siento que Dios me trajo al lugar para el cual Él me creó. Yo no pienso moverme de ahí. Satanás a veces viene y te habla al oído para que dejes y claudiques y renuncies, pero no voy a hacer la voluntad del diablo. Y si Dios quiere moverme de ahí, Él tiene que arrancarme, porque ¿sabes lo que yo voy a hacer? Él me mostró que esa es su voluntad y yo ahí me he plantado echando raíces. Pero cuando Él quiera moverme, si Él quiere llevarme a Israel, como alguien preguntaba, pues Dios tiene que arrancarme de donde estoy y llevarme allá. Dios te va a mostrar su voluntad, hermano, cuando tú estás ocupado haciendo los ABC de la voluntad de Dios. ¿Quieres conocerla? Camina con Dios. Ahora, me queda un último punto. Número 1, ¿quién eres? En este libro lo vas a encontrar. Conoce a tu Dios. Él te conoce a ti. Nadie mejor que Dios. Ni tu madre, ni tu padre, ni tus hijos, ni tu esposo, tu esposa. Te conocen también como Dios. Él te puede mostrar cuál es tu misión, lo que debes hacer. Pero muchos pueden decir, bueno, pastor, ya sé lo que Dios quiere de mí y quién soy. Pero a veces ocurre esto, pero no estoy interesado.
No quiero lo que Dios quiere para mí. Sé que Dios me quiere allá, como Moisés, pero yo no quiero ir allá, y peleamos con Dios, como Moisés lo hacía. Podemos decir, ya sé cuál es mi servicio, pero no tengo gozo para servir a mi Dios. ¿De dónde viene el gozo? ¿De dónde viene la motivación? ¿De dónde viene la inspiración? Viene también de la palabra de Dios, hermano. Es en este libro que no solamente tú conoces a tu Dios y la definición que Él tiene para ti y la misión que Él tiene para ti, pero es en este libro que tú vas a encontrar el amor personal que Él tiene por ti, el interés personal que Él tiene por ti, las promesas que son no solamente para Abraham o para Moisés o para hombres fieles del pasado, para ti personalmente, y cómo Dios se preocupa por ti, y cómo Dios te ama, y cómo Dios sacrifica por ti, y cómo Dios es paciente contigo, y cómo Dios te perdona y muestra su gracia para contigo. Y vas a encontrar en el proceso que tu corazón recibe esa calidez de ese amor de Dios, y vas a hallar ese corazón dispuesto a querer y a hacer la voluntad de Dios cuando vives en este libro. Lo cierto es que debieras venir a la Biblia, hermano, no porque el pastor diga, y el pastor debe decir, vive en la Biblia, pero debieras venir a este libro como si fuera una aventura, una exploración, una oportunidad para descubrir un gran tesoro, y lo vas a descubrir. No hay nada mejor, hermano, que vivir en la senda marcada por este bendito libro. Son los mejores caminos, son los mejores consejos, es el camino que te dará una comunión personal y una convivencia especial con Dios. Es aquí en este libro donde experimentarás el amor de Dios. Es a través de este libro que oirás, no audiblemente, pero en tu corazón oirás la voz de Dios, conocerás a tu Padre, no nada más el Dios de tus padres o el Dios de tu pastor o el Dios de alguien más, lo vas a conocer como tu Dios personal. Una relación íntima de aquel que no te deja jamás, que no te desampara, que es poderoso, que permanece fiel, que está dispuesto a consolarte y protegerte, que te colma de bendiciones, que calma tus temores, que lleva tus cargas, que te suple de toda necesidad, que te da ánimo en el tiempo de angustia, que es tu refugio en medio de sus brazos, que te protege y derrota a tus enemigos, que enfrenta por ti todos tus problemas. Es en las páginas de este libro que lo vas a encontrar. Si cuentas tus bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Cuéntalas. Y hermano, vas a encontrar que estarás dispuesto a dejar lo que tengas que dejar, sea carrera, sea negocio, sea riquezas, porque nada se compara con la bendita voluntad de Dios para tu vida, hermano. ¿Hay algo más, hermano, que te falte, que necesites, que Dios no te pueda suplir? Y sabes qué, hermano, vivimos en tiempos muy especiales. La venida de Cristo se acerca, es verdad, es verdad. Una cosa que vimos en Israel, pero luego yo leí otro artículo que lo mandé hoy a ese mismo grupo, es como la arqueología está avanzando a pasos agigantados para corroborar, como verás, el registro bíblico, de modo que no haya nadie que diga, yo no pude creer a la Biblia. Tratamos de testificarle a nuestro chofer, que es musulmán, y él dice, yo no puedo creer. Y le dije, pero entonces, ¿cómo dicen ustedes que Jesús es un profeta? ¿Por qué no creen lo que dice? A menos que lo estén tratando como si fuera un falso profeta. Dice, no, es un profeta y lo respetamos y lo veneramos. Lo que no creemos es lo que otros dicen que él dijo. Pero cuando tienes un recurso extra bíblico como lo es la arqueología y como es la historia y como es la ciencia que es fuera de la Biblia, que corrobora el registro bíblico, no va a haber nadie que pueda decir, yo no pude creer. Y hermano, la evidencia está en que Cristo viene. Así como cuando se percibe que un volcán está haciendo efervescencia para hacer erupción, así las cosas están haciendo hoy efervescencia para la segunda venida de Cristo. No es el tiempo, hermano, de alejarnos de Dios, de las cosas de Dios, de su voluntad. Todo lo contrario, es el tiempo de correr a la palabra de Dios, de correr a la iglesia, de no dejar de congregarnos,
de buscarlo continuamente, como los primeros cristianos lo buscaban diariamente. Aquellos que no le conocen como su Mesías, cómo oran y lo buscan, diariamente están ahí en el muro de los lamentos, orando, buscándolo y no conociéndolo. Cuanto más nosotros que decimos conocerle, debemos estar corriendo en búsqueda de Él, de su voluntad, de nuestra identidad delante de Él y de sus propósitos. O de otra manera, hermano, nunca le vas a servir, mucho menos le vas a servir con gozo. Hay quienes hacen cosas para Dios y dicen, bueno, voy a hacer esa una vez y no más. O todavía peor, con la actitud, ¿de veras tengo que hacerlo? Bueno, está bien. ¿Dónde está el gozo allí? Y eso ocurre porque no le conocemos, hermano. En Dios, caminando con Él y en su palabra tenemos el más grande tesoro de descubrir quién soy yo delante de Dios. ¿Quién es aquel que Dios conoció antes de formar en el vientre de mi madre? Y ese alguien eres tú. ¿No quieres saber quién eres tú delante de Dios? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es el propósito por el que te trajo aquí y te sigue dando vida? ¿Alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sigues aquí? ¿Sabes por qué? Porque Dios no ha acabado la buena obra que quiere hacer contigo, en ti y a través de ti. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo y nada nos falta. ¿Ya sabes tú, hermano, quién eres delante de Dios? ¿Ya conoces tú el pensamiento que Dios tiene de ti? Ese es el único pensamiento, verás. No importa lo que el espejo te diga. Ese pensamiento no importa. El único pensamiento que importa, no importa lo que otros opinen, importa lo que Dios dice que tú eres. Importa lo que Dios dice que es tu misión y su voluntad para ti y el por qué estás aquí. Si no lo conoces todavía, hermano, aprovecha este tiempo, aprovecha esta conferencia. Si hayas que no le sirves, y mucho menos aún que no le sirves con gozo, acércate a Dios. Conoce a tu Dios. Conoce a aquel que te conoce a ti mejor que lo que tú te conoces a ti mismo. Conoce a aquel que tiene una visión, un sueño, una meta para ti mucho más grande y más excelsa que los sueños, anhelos, propósitos que tú tienes para tu propia vida. Son insuperables, hermano. No importa cuán grandes sean tus anhelos, no es ni la décima parte, ni la centésima parte de lo que Dios quiere hacer contigo en este precioso libro que tienes en tus manos. Tienes la respuesta, tienes el propósito y tienes la satisfacción para todo anhelo de tu corazón. Hemos de servir a Dios con gozo. Encuentra a tu Dios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor. Decimos encontrarte, pero lo cierto es que eres tú quien nos sales al encuentro, Señor. Eres tú que en una forma y otra, a lo largo de cada etapa del día y cada etapa del día tras día en toda nuestra vida, estás ahí enfrente de nosotros, Señor, clamando, llamándonos, buscando, Señor, que andemos en tus caminos, que andemos en tus propósitos, queriendo dar respuesta a todas nuestras incógnitas. Pero Padre, somos la especie, la única en toda la